Si hay alguna pregunta. Yo creo que hablando de los cedido por un año, ¿no? Sí, sí, sí. Sin costa alguno para el Deportivo, nada más que Exactamente. ¿Tengo que renunciar a mucho por allá? No, pero bueno, es un pellizco. Un pellizco, sí. Si él no lo quiere decir, no seré yo el que lo diga, ¿no? En la operación, presidente, cabe la posibilidad, o no, de que algún jugador del Deportivo pudiera pedido. Inicialmente no. Hubo un momento que parecía que se interesaban por Juan Carlos, pero después cedieron en ese interés y por lo tanto en este momento tendríamos que decir que no, pero no podemos tampoco confirmar que si a última hora a lo mejor la relación es francamente buena. El comportamiento del Hércules ha sido fenomenal en todos esos aspectos y por lo tanto si nosotros podemos colaborar con ellos pues estaríamos encantados de hacerlo, ¿no? Vuelvo a insistir en el papel fundamental que jugó en este tema Quique Pina, porque como representante de Udinese y de Granada, que también tenía mucho que decir en el asunto, sobre todo de una cesión que pudiese ir en una dirección o en otra, ellos tenían la posibilidad de haber ganado 500.000 euros en cualquier tipo de cesión. Se trataba, en realidad también es cierto, de algo que se coloca como cláusula en los contratos para evitar después las picarescas que pueden derivar de que aparentemente a lo mejor sea gratuita la cesión y en cambio en el fondo no lo sea. Pero en este caso sí es totalmente gratuita y han renunciado, el Udinese ha renunciado a esa posible exigencia que le podría hacer en derecho precisamente al Hércules y que hubiese imposibilitado la operación, ¿no? Presidente, con la llegada de Aguilar, ¿se termina ya definitivamente esta famosa operación plata o todavía sigue último? No, es que todavía no están suficientemente maduros algunos, ¿no? Pero bueno, calculo que el racimo se completará en los próximos días y si después hay que dar un corte para continuar posteriormente, pues así se hará. Pero bueno, yo calculo que seguiremos informándoos puntualmente de las novedades que se vayan produciendo, que en el fondo no son pocas, como podréis observar, aunque cuesta a veces mucho más de lo que parece, y cuando todo está listo siempre hay un algo que evita. Este caso, por ejemplo, de Abel Aguilar, pues desde hace 4 o 5 días teóricamente estaba como debía estar hoy y sin embargo, pues por unas razones o por otras se ha ido retrasando. Es cierto que ha coincidido también con el festivo de ayer en Galicia y con el fin de semana pasado, ¿no? La llegada del jugador también fue cercano al fin de semana y eso alargó todas las negociaciones, pero fuera de eso siempre son muy complicadas las negociaciones en fútbol y hasta que están firmadas, y como sabéis, no siempre, incluso estando firmadas, terminan valiendo. El otro día que esa operación plata no se va a terminar seguramente este pasado lunes. ¿Qué pasa? ¿Que viene un temporal y fastidió el tema? Bueno, como sabéis, hubo cambio de clima, ¿no? Cambio de clima. Hemos pasado precisamente una época de borrascas a una época de playa. Ahora volvemos otra vez a lamentar que se nos haya ido relativamente el sol, pero yo espero que el sol en el Deportivo y al plátano no le falte nunca. ¿Cómo? No, el delantero ya será probablemente de otra operación, sí. Vamos a esperar, vamos a ver, que la cosa es muy complicada, muy difícil y a ver qué es lo que se puede avanzar y lo que podemos hacer entre todos, que va a ser muy complicado. La verdad es que no los hay, además, como podréis observar, no es que sea el Deportivo el que está buscando un delantero que sea un poco diferente. Es el Deportivo y es la inmensa mayoría de los clubes, no solamente españoles, sino europeos, mundiales, porque no hay esos goleadores que efectivamente todos echamos en falta, pero intentamos por todos los medios conseguirlo.
Ahí está Ernesto que está por tierra, mar y aire buscando un delantero. Y bueno, hay una serie de ellos, pero no son fáciles, no es fácil de conseguir, ¿no? Por lo que dice ustedes, está un poco, no sé, un poco despistado, que estamos todos un poco despistados con el tema del Viajeiro. En esa buena comunicación que hay con Cristina y Cristina, ¿puede entrar Alex Geijo? No creo porque no, inicialmente hay circunstancias que ya no son solamente. Alex Geijo es un buen delantero, pero que no es tampoco exactamente lo que nosotros estamos buscando, amén de que tanto las cuantías económicas de su ficha como la importancia que quizá Udinese le da a su salida hacia Inglaterra, no entra, ya digo, ni por una parte quizá ni por la otra, ni quizá por parte también del propio jugador, que seguramente es jugador muy querido en Granada y que tendrá la esperanza de seguir jugando en Granada. Otra ausencia importante parece en este momento a defensa, esta situación. En ese terreno, ¿puedes esperar a chegada de un ou incluso de dous centrales? Sí, yo creo que al final serán posiblemente dos. Uno esperemos que sea pronto, porque las circunstancias también obligan en ese aspecto. La lesión, aunque sea leve, de C. Castro, complica también la preparación de la temporada, del inicio de temporada. Ya se va acercando el final de la pretemporada y debemos de tener una cierta seguridad en esa posición. Hay también, Ernesto baraja varias alternativas y esperemos que se vayan pudiendo concertar en los próximos días, ¿no? Con respecto ao centro da defensa, o club xa tomou alguna decisión con Insua, que acaba de chegar, acaba de incorporarse, o vai ceder, vai quedar no Madrid? No hay una decisión tomada. A mí personalmente me gustaría que se quedase. Presidente, el otro día decía usted que la santiseña de la Operación Plátano que sea la nécora. ¿Nos puede decir algo más sobre la nécora, sobre algún tipo de marisco? Decía que era la contraseña en ese momento oportuna, porque si no, en estos casos te juegas la vida, a veces hablando de la Operación Plátano, ¿no? Pero de momento la verdad es que no funciona, no sé si es la nécora o es el plátano, pero en cualquier caso es una cuestión que afecta yo diría que a la playa, ¿no? A la playa, digo, de Riazor. Hoy precisamente vamos a tener la recuperación de la cafetería. Aprovecho para hacer una cuña publicitaria, como podréis observar, ¿no? Hoy, de nuevo, la cafetería del Playa, y os recomiendo, y le recomiendo a todo el mundo que vaya, la vea y sobre todo consuma. Pero quedó fenomenal, ¿verdad? O inconveniente para que se vayan incorporando jugadores que están a tope esa edad, como usted, Marcos, porque hay varios que gustan, pero tienen muchísimo. Nosotros nos tenemos que marcar, nos hemos marcado ya desde hace muchos años, ¿no? Cuando veníamos hablando de que cada año se había tenido que recortar y se tenía que recortar el presupuesto del club más o menos un 10, un 12, un 15%, un 8% según las temporadas. Nosotros esto lo venimos haciendo desde hace muchos años, precisamente desde que abandonamos Champions, acompasando esas reducciones presupuestarias, también a que los jugadores finalizasen sus contratos, porque de nada vale que tú quieras reducir un presupuesto si resulta que los jugadores tienen contratos en vigor que te los pueden exigir, ¿no? Hemos pasado por momentos muy difíciles, os acordaréis de situaciones ya no en Champions, precisamente con los despidos de
Tristán, Scaloni, pues que venían derivadas de decisiones técnicas que había que aceptar sí o sí, y lo que eso representó de tener que hacer frente a todas esas fichas, Toracuña y una serie de ellos más, ¿no? que tenían fichas muy elevadas y que supuso entrar en una situación verdaderamente muy complicada. Desde ahí se ha rebajado más o menos el 10% del presupuesto, se sigue rebajando en este año a pesar de que venimos de segunda y vamos a disputar este año la competición de primera. Y un poco, a lo mejor se tiene que seguir también bajando en el próximo año para ya, a partir de ahí sí que yo creo que se tocará a fondo en esa reducción presupuestaria para poder incorporar a partir del año 14-15 o 15-16 una pequeña subida ya en el presupuesto del club, precisamente porque se van incrementando también en otros, por otra parte, los ingresos, ¿no? Ahí tenemos sí que seguir dando las gracias y más a nuestros fieles seguidores deportivistas que todos los días 150, 200 y pico están dándose de alta o renovando sus carnés. Yo calculo que antes del primer partido amistoso, que creo que va a recordarnos, yo creo que nos va a recordar aquellos Teresa Herrera de los grandes momentos del Teresa Herrera. No voy a decir que alcance el lleno absoluto, pero yo creo que nos vamos a acercar a una entrada verdaderamente espectacular para ser un torneo amistoso. Y sí pienso que vamos a estar bordeando esos 30.000, 32.000 espectadores en un partido que sinceramente hace unos años algunos se reían y sacaban fotos. Espero que este año saquen fotos también de las mismas zonas donde las sacaban para, no sé, de alguna manera yo creo regodearse de qué mal iban las cosas y de que la gente no hacía caso ni al Teresa Herrera ni al Deportivo, y que ahora reconozca que efectivamente han dado todo eso un paso de gigante hacia adelante, y donde va a existir que estoy seguro que 5 de las localidades no habrá posibilidad ni de hacerse socio ni de altas en ese momento, porque en todas las localidades, digamos, más económicas, salvo las 100, 125 que, como sabéis, van a salir a la venta de cada jornada al público, todo lo demás estoy convencido, y eso sí que convendría decírselo a lectores, oyentes, espectadores o telespectadores, en el sentido de que el que quiera tener entradas de ese nivel tendrá que hacerlo de forma, diría que inmediata, ¿no? Yo calculo que eso no va a pasar de primeros de mes. Pero o que está diciendo usted, que aproveita para nos dar unha puntada sin fío, te vou preguntar se esa boa relación co Atlético de Madrid permitirá que algún extranjeiro poda ir a negociar, sí o no. Aquí todo el mundo en esos aspectos es muy profesional, y una cosa es la buena relación y otra cosa es que nadie te regala nada. Aquí estamos hablando de que los jugadores que tiene el Atlético de Madrid, que puede interesar al Deportivo en la línea delantera, calculo que su valor en mercado, según lo que te suelen decir ellos, oscila sobre los 14, 16 o 18 millones de euros, ¿no? Y entonces estamos hablando, claro, de cifras que, como comprenderéis, para el Deportivo no tiene nada que ver con los momentos que nos obliga el control económico, que nos obliga la reducción presupuestaria, que nos obliga el sentido común, ¿no? Y más en un momento de crisis como la actual. Nosotros lo único que no nos perjudica en ese sentido es precisamente la reducción que en muchos clubs, sino es una cierta, no sé, prima que nos corresponde a nosotros en ese sentido de relación con los que tenían sí muchos apoyos institucionales y que ahora estamos viendo que están renunciando las instituciones a poder continuar con ellos, ¿no? O sea, esas que en todos los equipos lo había de una forma o de otra, ahora se están reduciendo en muchos casos y en algunos están desapareciendo, con lo cual, como nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo, ahí sí que, como quien dice, tenemos esa prima de beneficio, pero que no es porque recibamos nada, sino porque otros tampoco lo van a recibir cuando antes lo recibían, ¿no? Las próximas incorporaciones, sigues falando delantero e dos centrales, pero pode haber
decisión. Hablábamos compañeros de Bilbao, un posible interés por David López, que rechazó marchar a Rusia en no contar con el Atlético. De entrada, desde luego, esas posiciones que hablamos son las que la Secretaría Técnica, con el director Ernesto Bello a la cabeza, y todo el grupo de colaboradores estamos trabajando para que se puedan producir altas lo antes posible. Eso no quiere decir que si a lo mejor se produce también alguna baja, que eso genere que podamos buscar a lo mejor otra alternativa o alguna posición que se necesite. Pero prioridad absoluta al centro de la defensa y al centro del ataque. Conociendo el desenlace del tema de Alberto Rodríguez, de haberlo sabido, que es algo imposible, pero ¿se arrepiente de la cesión de Rochela? ¿Hubiese dado marcha atrás? No, yo creo que son cosas completamente distintas. Yo creo que Rochela necesita jugar una temporada completa en segunda división para que efectivamente se haga ya con la posibilidad clara de un puesto en la plantilla titular del Deportivo, y hubiésemos actuado de la misma forma, ¿no? En ese sentido, ahí está Rodríguez, que vuelvo a insistir, es una persona fenomenal. El comportamiento de todos en ese caso fue estupendo, y la prueba de lo que decíamos era que se ha incorporado al Río Ave, ¿no? Hay cuestiones que a la hora de la verdad después se demuestran y que hacen que toda la relación, tanto con el jugador como con su club de procedencia, pues sea impecable. Eu antes de preguntar concretamente por un xogador do Atlético de Madrid como era Diego Costa, non hai posibilidade ninguna. Digo, unha cesión, non hai negociación. De momento, todas las cuestiones que podamos hacer por grandes jugadores las estamos haciendo, las haremos hasta que no haya ningún tipo de solución, o bien porque se resuelve favorablemente para el Deportivo, o bien porque te dicen literalmente que no, de forma definitiva. Entonces siempre tendremos la pelea esa a tope, pero eso no quita precisamente para que tengamos que buscar también alternativas a todo eso, y son muchas varias en las que se están trabajando. Vale. Hai que estar un pouco fío. O presidente dixo que había posibilidade de que saia algún xogador. Xa non falo de canterás. Algún outro xogador. No. Me refiero a que pueda salir jugadores que, llegado un momento, el entrenador hasta este momento está trabajando con toda la plantilla. Llegará un momento en que diga, pues si se encuentra una solución para este jugador, pues sería bueno que saliese. Entonces, en función de salidas o no salidas de algunos de los jugadores, ya aparte efectivamente de los canteranos, algún jugador que el propio entrenador diga que no cuenta o que cuenta poco con él, o que el jugador pida salir porque observa que efectivamente se está produciendo esa circunstancia, que podamos actuar, pero nada más. O sea, no es porque ahora mismo se pueda hablar de otras cosas. De momento non houve ainda ninguna petición por parte de ningún xogador de decir o entrenador non... De aquí normalmente no se quiere marchar nadie, o sea, no se quiere marchar nadie, de verdad. Es la realidad que gracias a Dios nos ha tocado vivir. O sea, es decir, pues hay circunstancias, como pudo ser el caso de Coloto, que circunstancias económicas aconsejan al jugador pues que bueno, pues es un contrato de larga duración, muy superior al que nosotros podíamos hacer frente, y que se va, pero que se va lamentando tener que irse. Pero bueno, la vida no solamente es estar contento en una ciudad y en un club, ¿no? O en una comunidad como la gallega. Estamos en el 26, remata, creo que o plazo de posibles denuncias o el mismo marzo, No vamos a tener ningún problema. por eso no, que te pregunto, no había ningún tipo de problema, ¿no? Nada. La llegada La última, de Abel Aguilar, 5 jugadores, eso lo decíamos antes al propio futbolista, 5 jugadores en esa demarcación, ¿eso hace viable la salida de alguno de esos hombres? Era lo que hablábamos, ¿no? Que si el entrenador o el propio jugador observan a lo mejor circunstancias que te pueden decir, hombre, pues yo estaría más cómodo observando lo que veo y viendo a los jugadores que están en esa posición, pues a lo mejor a mí me gustaría salir. Si creemos que eso no pone en peligro al club y el planteamiento que hace el club,
pues lo acataríamos, buscaríamos una solución para eso. Pero no podemos decir que de entrada no se vayan a quedar, por ejemplo, en ese caso, los cinco mediocentros que tenemos, porque de inicio no está previsto ninguna salida, salvo, vuelvo a insistir, que o bien el técnico o bien uno de los jugadores diga, hombre, yo a la vista de las circunstancias me gustaría, a lo mejor para tener más minutos, me gustaría salir. Y con el ascenso del Lugo, en su momento, bueno, pues prácticamente los dos equipos gallegos Celta y Depor mostraron esa alegría, ¿no? Y eso el interés de intentar ayudarlo. ¿Vais a intentar ayudar al equipo del Lugo? Nosotros en todos los momentos nos hemos ofrecido a Lugo las posibilidades que teníamos de todos los jugadores que sabíamos que iban a poder salir o que iban a salir inicialmente. En este caso nos estamos hablando como mínimo y no solo de los canteranos, ¿no? O sea que si había alguna posibilidad es el Lugo el que se tiene que dirigir a nosotros y tratar entre todos a lo mejor de buscar la solución adecuada en ese momento. Por supuesto que si podemos ayudar a Lugo, y saben además de hecho que es así, y hay conversaciones en algunos temas, pero bueno, que conviene saber esperar para ver si efectivamente se decide también el propio club lucense por hasta dónde tienen interés y si el jugador también, que ahí sí que también, como siempre, dependemos también de los jugadores. Claro. No es que el Lugo y el Deportivo simplemente se pongan de acuerdo. Podemos estar de acuerdo, si no está de acuerdo el jugador, tanto en ese caso como en cualquier otro, pues las dificultades son las que son. Ahí tenemos que llegar a acuerdo las tres partes. Estamos ahora, falo de corte, que se va a corte. Eu entendín que era que os defensas chegarán, a mellor, os dos centrais, perdón, esta se van, pero po dianteiro habrá que... No, tú te adelantas a la lección, o sea, sí, porque yo no dije eso, yo lo que dije es que posiblemente en el tema del delantero habrá que esperar, y en el tema de los defensas, que a lo mejor corre más prisa, si es que se puede decir así, la llegada de un defensa precisamente derivada de que la lesión, aunque sea leve, de C. Castro, unida a la salida de Coloto y de Rochela, pues tenemos una limitación importante ahí porque estamos jugando prácticamente con la defensa del Fabril, ¿no? Salvo a Itami, son los que tenemos, que por cierto lo han hecho muy bien. Pero me parece que Ricky no es el entrenador, ¿no? Bueno, pero Ricky es xogador e un dos capitáns que se lle pregunta. Bueno, pues pregúntele usted, que es un plumilla espabilado, pregúntele al entrenador, hombre, pregúntele al entrenador. No, el que decide ahí, sobre las posiciones, nosotros somos muy profesionales. Quien decide sobre esos temas, qué tipo de jugador quiere, es el entrenador. Después, la Secretaría Técnica busca dentro de las posibilidades económicas del club las soluciones mejores que se le pueden ofrecer, pero sí, siempre se trata de que sea el entrenador el que marca esa pauta. ¿Qué quieres? ¿2 puntas, un punta y una media punta? ¿O 2 centrales? O no sé. Bien, eso es lo que queremos saber. A partir de ahí, la parte de la Secretaría Técnica funciona y tratamos de resolver ese tema, pero siempre yendo de la mano tanto entrenador como Secretaría Técnica, como es lógico, Junta Directiva. Vale. Muchas gracias, señor.